Muy bien, atención, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a la actividad que tenemos programada para el día de hoy. Dejamos a cargo de la presentación al doctor José Julio Goicoechea. Adelante. Gracias, gracias Juanita, gracias a todos los asistentes, gracias al invitado, gracias a la doctora Fabiola que ha sido el puente para conseguir la presencia del doctor Rodríguez, ¿no? El doctor Rodríguez que hoy día va a tener a su cargo esta conferencia dentro del ciclo de presentaciones magistrales que tenemos acá en UNIFE, encargadas por el decano de facultad y por las autoridades, con un tema súper interesante, la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Voy a presentar en manera breve, porque nos tomaría mucho tiempo, la hoja de vida del doctor. Él es abogado y economista, es magíster en Derecho Constitucional, magíster en Economía, doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una amplia experiencia en lo que es gestión y políticas públicas, regulación económica y financiera, investigación y docencia universitaria a nivel tanto de post como de pregrado. Él es profesor principal, investigador de la San Marcos, tiene experiencia docente en el doctorado en Economía, doctorado en Derecho y doctorado en Política Fiscal y Tributaria de la misma Casa de Estudios. Además es profesor del doctorado en Administración y doctorado en Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, asesor de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado del Ministerio de Economía y Finanzas, es director del Instituto de Investigación de Ciencias Financieras y Contables de la Universidad de San Marcos. Preside el comité directivo del ICFC, responsable del comité editorial de la publicación de la revista de investigación Kibucamayoc, es autor de diversas publicaciones, entre las que se destacan los libros Formulación y Evaluación de Proyectos y Diccionario Bursátil Económico y Financiero, así como también diversos artículos de investigación en revistas indexadas en Scopus y Latindex. Solamente para mantener el orden, siendo el tema tan interesante y afecto y no interrumpir al investigador, al ponente en el día de hoy, las preguntas se van a realizar a mano alzada o a través del chat de Facebook de la página de Derecho UNIFE, ¿no? Donde va a estar Juanita apoyándome y pasándome las preguntas. Entonces, al final de la conferencia, que va a durar aproximadamente 40 minutos, podrán hacer sus preguntas. Muchas gracias, doctor Vladimir, y es un honor tenerlo acá en UNIFE. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad justamente por el gesto de Fabiola, ¿no? Que ha tenido la gentileza pues de invitarme a esta casa de estudios, la Universidad Femenina de Sagrado Corazón y específicamente la Facultad de Derecho, ¿no? En ese sentido, a efectos de poder dar inicio, voy a compartir mi pantalla. Ya, solamente por favor me confirman. Yo creo que ahora sí ya está. Ya está compartiendo, doctor. Ya está, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio a esta conferencia denominada Investigación Cualitativa y Cuantitativa. Sin embargo, tiene algunos componentes también bastante relacionados que espero esté a la expectativa de esta sesión. A ver, a manera de introducirnos en esta temática, he creído pertinente empezar con establecer claramente lo que es la ciencia y el propósito de la investigación. Y para ello recurrimos a Bunge, porque de acuerdo a lo que él plantea, me parece algo distinto de lo que existe en el medio, ¿no? ¿Qué entiende por ciencia Bunge, no? La caracteriza como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable, que es la mayoría de autores, y por consiguiente falible, ¿no? Eso es un poco lo que debemos entender como punto de partida, lo falible, ¿no? Porque la ciencia constantemente, hoy día puede ser una verdad, pero mañana se está cuestionando y eso cambia, ¿no? Entonces, esto tiene mucha implicancia en el quehacer científico, ¿no? Entonces, como punto de partida estamos reconociendo que la ciencia tiene esa característica importante de que es falible.
¿ya? Ahora, eso nos lleva a dos aspectos esenciales, ¿no? A lo que se llama el conocimiento científico y la investigación científica, ¿no? A veces se confunden estos términos y creo que también es importante hacer la diferencia, ¿no? ¿Qué tenemos por conocimiento científico? El sistema de ideas, ¿no? Que se establece provisionalmente. ¿Y qué cosa es una idea? Una idea puede ser justamente una proposición, una teoría, una propuesta, un percepto, todo eso puede ser una idea. Pero ojo, el conocimiento científico es provisional, ¿no? Es ese sistema de ideas, pero establecidas de manera provisional, ¿no? ¿Por qué? Porque cambian con el tiempo, ¿no? Y por otro lado, la investigación científica, se denomina investigación científica ya también a la actividad productora de esas nuevas ideas, ¿no? Por lo tanto, ahí entendemos un poco la gran diferencia también que hay entre lo que se llama conocimiento científico y la investigación científica. Dicho esto, veamos ahora esto que vamos a denominar el propósito de la investigación, ¿no? Implícitamente está lo que se llaman los niveles de investigación, los tipos de investigación, una clasificación diríamos, ¿ya? Pero en la gráfica en esta gráfica podemos apreciar en el lado izquierdo la línea de investigación, ¿no? Es lo que podríamos conocer de manera simple como el tema de investigación, ¿no? Un tema de investigación tiene entonces ese recorrido, ¿no? Y ese recorrido, ¿qué implica? Que cuando aparece, esa investigación va a ser de nivel exploratorio, se va profundizando ese tema, pasa al nivel descriptivo, luego pasa al nivel relacional, se sigue investigando más ese tema, pasa al nivel explicativo, predictivo, aplicativo, ¿no? Por eso es que deberíamos preguntarnos cuál es el propósito, podríamos decir, de la ciencia en sí, ¿no? Muchos autores hablan de que la ciencia debe llegar a la explicación de los fenómenos, ¿no? Y estaríamos en el nivel explicativo, ¿no? Hay ciencias dentro de las ciencias sociales, por ejemplo, la propia economía, le interesa mucho el nivel predictivo, ¿no? Sin embargo, no todas las líneas de investigación pueden llegar, pues, hasta un nivel explicativo predictivo, ¿no? Claro, eso es lo ideal. E incluso, como se puede apreciar, hasta un nivel aplicativo. Hay muchas líneas de investigación que, por ejemplo, se quedan en el nivel descriptivo, pero a veces también es porque no hay ese ahondamiento, esa profundización en los diversos temas, ¿no? A veces suele suceder por la falta de conocimiento de algunos métodos estadísticos para su aplicación. Pero entonces, acá tenemos ese propósito, ¿no? Por lo tanto, si es una investigación exploratoria, el propósito de esa investigación va a ser comprender, ¿no? Comprender o tratar de comprender el fenómeno porque poco o casi nada se conoce, ¿no? Por eso se llama exploratorio, ¿no? En cambio, el nivel descriptivo y es un nivel más profundo que el exploratorio porque mínimamente ya conocemos alguna caracterización, ¿no? Y cuando hablamos de caracterización, hablamos de describir algo, ¿no? Describir es dar las características de algo, ¿no? Pero ya es un nivel mayor que el hecho de comprender meramente, ¿no? Después de este nivel descriptivo viene el nivel relacional, ¿no? Y el relacional, a partir de ahí hasta arriba, el análisis de la investigación es bivariado, ¿no? Es decir, en el título de nuestra investigación deberían aparecer dos variables, ¿no? Yo voy a relacionar una variable A con una variable B, ¿no? Voy a relacionar un conjunto de variables, puede ser una variable A y dos variables, B y C, ¿no? Entonces, de lo que trato simplemente es de asociar o qué tipo de relación tienen esas variables. Podría ser que tengan una relación directa, podría ser que tengan una relación inversa, ¿no? O una relación positiva o una relación negativa. ¿Qué quiere decir? Una variable aumenta, la otra disminuye, ¿no? Hay una relación inversa o indirecta. O puede ser una de las variables aumenta, la otra también aumenta. Hay una relación positiva o directa, ¿no? Luego pasamos al siguiente nivel, ¿no? Al nivel explicativo.
Y el nivel explicativo, podemos seguir con esas variables, solo que acá ya va a haber una variable dependiente y una independiente, como vamos a ver luego de manera más clara. Explicamos a partir de la dependencia de una variable respecto de otra. En el nivel relacional no había esa dependencia, simplemente hay una asociación o relación entre variables. Y el nivel predictivo, vamos a tratar de predecir, por ejemplo, la variable endógena a partir de la exógena, ¿no? Esto ya es un nivel mucho más profundo. Y el último, que es el aplicativo. Esto un poco para entender que el propósito de la ciencia, ¿no?, siempre va a buscar llegar pues hasta arriba, ¿no? La medicina, por ejemplo, fácilmente llega hasta el nivel aplicativo, ¿no? Ahora, decir que una ciencia debe ser predictiva es muy distinto a decir que sea predictiva, ¿no? Claro, porque una ciencia en sí va a tener un conjunto de líneas de investigación, algunas de ellas pueden estar en un nivel más profundo y otras quizá en un nivel más bajo, ¿ya? Pero de lo que se trata es producto de la investigación científica, de esa actividad productora de nuevas ideas, que vayamos avanzando en conocer una línea de investigación. Y esto nos lleva pues a este interrogante, ¿no? ¿De qué depende? Porque hemos dicho que estos son niveles de investigación. ¿De qué depende que nos situemos en un nivel explicativo, relacional, predictivo? Porque esto parte por definir o establecer claramente cuando nosotros queremos investigar algo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende, no? ¿De qué depende que hagamos nosotros una investigación de nivel explicativo, relacional, descriptivo? Y ahí está justamente la respuesta, ¿no? Depende del estado actual de la línea de investigación, ¿no? Es decir, lo que nos interesa saber a nosotros es el estado actual de la línea de investigación. ¿Qué significa el estado actual de la línea de investigación? ¿O cómo podemos conocer ello? Simplemente revisando los antecedentes, ¿no? Nosotros tenemos que revisar todo acerca de la temática que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, hay un último artículo que he estado revisando sobre el principio de equilibrio y estabilidad presupuestaria, ¿no? Por ponerles un ejemplo, principio constitucional, ¿no?, de equilibrio y estabilidad presupuestaria. ¿Qué se tiene que hacer para entender esa temática? Primero tengo que revisar todo lo que se ha escrito sobre ese tema, ¿correcto? Y la revisión de los antecedentes me va a definir el estado actual del conocimiento de ese tema, ¿no? Es decir, con la revisión que yo realice de los antecedentes, llámese tesis, llámese artículos de investigación, yo voy a tener claridad hasta dónde se ha llegado con esa temática, con esa línea de investigación, con ese tema de investigación. Por lo tanto, es muy importante para que nosotros sepamos cuál va a ser el nivel de nuestra investigación. En otras palabras, cuál va a ser la ruta que nosotros debemos seguir, ¿no? Porque es una ruta en realidad, es saber hacia dónde nosotros vamos a llegar o qué tipo de investigación vamos a hacer o cuál va a ser la profundidad de nuestra investigación. Y ojo, lo más importante, cuál va a ser nuestro aporte, ¿no? Porque puede pasar lo siguiente, yo reviso 20 antecedentes y quizá todos llegaron al nivel descriptivo, ¿no?, que es lo que comúnmente pasa en el derecho, ¿no?, a nivel descriptivo. Y bueno, yo quiero hacer ese tema, pero ¿cuál va a ser mi aporte, no? Eso es lo que tengo que tener bastante claridad. Eso es lo que nosotros debemos tener mucha claridad. Entonces, no sé, porque si no vamos a estar repitiendo un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces, de lo que nosotros debemos preocuparnos es hacer una buena revisión de antecedentes, bastante concienzuda, bastante precisa, y la búsqueda tiene que ser bien detallada a efectos de encontrar antecedentes que a nosotros nos den bastante claridad de qué es lo que se ha escrito hasta ese momento. Entonces, si nosotros tenemos o encontramos que la mayoría de estudios, de los 20 estudios que puse en el ejemplo, son descriptivos, entonces yo tengo que evaluar si mantengo a hacer una investigación descriptiva y, ojo, no repetir lo que ya han dicho, porque yo no estaría aportando nada a esa línea de investigación. Quizá yo podría evaluar subir de nivel, ¿no? Subir de nivel
a nivel relacional, porque ahí sí va a ser novedoso. Ahí está lo importante del propósito de la investigación. Entonces, ¿qué se busca conocer dentro de una línea de investigación? Por ejemplo, ¿no? que vale la pena precisarlo. En el nivel exploratorio, tratamos de identificar algo, ¿no? Comprender, como decíamos, y es lo que comúnmente se llama en la ciencia el estudio de caso, ¿no? El famoso estudio de caso. Eso es claramente una investigación exploratoria. Dicho sea de paso, la técnica de investigación del nivel exploratorio o de lo que vamos a ver, investigación cualitativa, es la entrevista. En el descriptivo ya se hacen algunas estimaciones, no necesariamente, pero sí se pueden hacer algunas mediciones estadísticas, por lo tanto la frecuencia, la estimación y la propia descripción. Pero en el nivel relacional, ya lo que el propósito va a ser es la relación, comparación, ¿no? Factores relacionados, factores asociados, asociación, correlación. En el explicativo, las causas, influencia, implicancia, evidencia, ¿no? En el predictivo, consecuencia, pronóstico, predicción, prevención. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Esto quiere decir, esto del propósito es como acompañar a nuestro tema de investigación con uno de esos términos, ¿no? Yo podría hacer estudio de caso de un tema, ¿no? O la identificación de los factores de una temática, ¿no? Cualquiera, en el derecho o en cualquier campo. Lo mismo pasa en el nivel descriptivo, ¿no? Pero fíjense en el nivel relacional. En el relacional es como poner la relación, ¿no? De A y B, ¿no? Dentro de un ámbito, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de los factores cognitivos, ¿no? Es decir, los sesgos cognitivos, yo puedo asociarlos con alguna otra variable, ¿no? Pero ya en el título va relación, ¿no? Relación de una variable con la otra variable, ¿no? Entonces, ya en el título queda definido más o menos hacia dónde va el investigador, ¿no? Si yo hablo de implicancias de A en B, definitivamente estoy diciendo que esa investigación es explicativa, ¿no? Pero si yo hablo de la relación de A y B, fácilmente estoy diciendo que la investigación es de tipo relacional, ¿no? Y cuando hablamos de las consecuencias de A en B, ¿no? De A en B es distinto, ya estamos en el nivel predictivo, ¿no? Esto entonces nos permite comprender que el nivel de investigación se establece en función al estado actual del conocimiento que se tiene de una línea de investigación. Dicho esto, para justamente aclarar, nos permite esta temática de la investigación cualitativa y cuantitativa a través de este gráfico, ¿no? Y acá tenemos mayor claridad de lo que hemos estado viendo, ¿no? En primer lugar, habría que precisar que toda línea de investigación tiene su origen en la investigación cualitativa. Es más o menos lo que habíamos planteado hace un momento, ¿no? Quiere decir que todo tema de investigación aparece desde un nivel exploratorio, ¿no? Que es lo que habíamos dicho. Y lo exploratorio, ahora vamos a llamar básicamente investigación cualitativa, pero fíjense que la investigación cualitativa va hasta ese nivel descriptivo, hasta la mitad, digamos, ¿no? Quiere decir que hasta esa mitad del nivel descriptivo no estoy aplicando necesariamente procedimientos estadísticos, ¿ya? Sin embargo, a partir de esa línea punteada para arriba, en el nivel descriptivo, estoy ya aplicando algunos procedimientos estadísticos, ¿correcto? Entonces, el nivel descriptivo tiene como una parte de aplicación de procedimientos estadísticos y otra parte no, ¿ya? Esa es una gran diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque la investigación cualitativa tiene una característica que no utiliza procedimientos estadísticos, ¿no? No utiliza procedimientos estadísticos. Sin embargo, a partir de esa línea punteada del nivel descriptivo para arriba, estamos denominando, o es lo que se conoce como investigación cuantitativa, ¿no? Para hacerlo esto un símil con el derecho, diríamos pues que la investigación cualitativa es esa investigación dogmática jurídica y la sociojurídica sería tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa, ¿no? Para hacer un símil con lo que es el derecho.
¿ya? Entonces, esta investigación cuantitativa se caracteriza por utilizar, pues, definitivamente procedimientos estadísticos. Y esos procedimientos van a ir dentro del método de investigación de manera específica a efectos de tratar, por ejemplo, de probar alguna hipótesis, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Y por el otro lado, en el lado izquierdo, nos permite diferenciar entre lo que se denomina investigación básica e investigación aplicada. Ambas son complementarias, ambas son importantes, solo que una está más direccionada que la otra, ¿no? La investigación básica obedece fundamentalmente a la necesidad de cada investigador, ¿no? De tratar de, por su propio interés, buscar resolver algún problema de investigación científica, ¿no? En cambio, la aplicada más se relaciona, por ejemplo, a lo que hace un país o un estado referente al interés específico de un ámbito de la ciencia, ¿no? Pero ambas se complementan, ¿ya? Entonces, esto de investigación cuantitativa y cualitativa está asociado a esto de los niveles de investigación, ¿no? A los niveles de investigación que hace un momento hemos descrito, y por lo tanto, esto es la ruta, ¿no? Por ejemplo, esto es como decir, ¿cuál va a ser la ruta de mi investigación? En mi investigación, ¿yo voy por la ruta cualitativa o voy por la ruta cuantitativa, ¿no? Y ambas son distintas, ¿no? Por ponerles un ejemplo, y de esto hay para hablar mucho, simplemente lo que se trata en este momento es tener claridad de saber por dónde ir, ¿no? Y me explico. La investigación cualitativa tiene como técnica la entrevista, decía hace yo un momento, ¿no? Esa es una técnica exclusiva de la investigación cualitativa. Y además debemos también entender que el instrumento de esa técnica llamada entrevista es el entrevistador, ¿no? Pero esa es una técnica en la investigación cualitativa. Sin embargo, por ejemplo, la encuesta es una técnica de la investigación cuantitativa, ¿no? El instrumento es el cuestionario, ¿no? En ambos casos, la otra técnica llamada documentación es aplicable. Entonces, la documentación como técnica de investigación o el análisis documental, como también se le llama, está en los dos niveles, ¿correcto? Tanto en la investigación cualitativa como en la cuantitativa. Entonces, fíjense ya, miren, ahí nomás ya podemos darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos abordar una investigación, ¿no? Pero lo primero es saber el nivel de nuestro tema de investigación. Y para saber el nivel de nuestro tema de investigación, tenemos que revisar los antecedentes. Y esa revisión de antecedentes tiene que ser bastante detallada, ¿no? Y profunda, porque esto es como cuando nosotros tratamos de informarnos sobre alguna temática y recurrimos al Internet, ¿no? Y el Internet hay que saber filtrar, ¿no? Hay información que puede ser muy buena, ¿no? Dependiendo de la fuente, y hay otras que no. Lo mismo pasa en la investigación científica, ¿no? Entonces, hay tesis y tesis, y hay artículos, ¿no? Que pueden tener una mayor o menor calidad. Por eso es importante la búsqueda de fuentes adecuadas. ¿Para qué? Para definir el nivel al que ha llegado esa temática. Porque si nosotros sabemos el nivel al que ha llegado ese tema, fácilmente podemos decir hasta dónde yo puedo llegar mínimamente, ¿no? Porque como ponía en el ejemplo, si uno ha hecho la revisión, que es poco, de 20 antecedentes, voy a poner el ejemplo, 10 tesis, 10 artículos de investigación, y todos nos dicen que el nivel del tema de nuestro interés es descriptivo, obviamente eso me obliga a hacer a mí una investigación descriptiva, más no así una investigación exploratoria. Más yo haría hacer una investigación exploratoria porque ya esa línea de investigación llegó por lo menos hasta el nivel descriptivo, ¿ya? Si yo haría una investigación exploratoria sabiendo que los 20 antecedentes me dicen que esa investigación o ese tema llegó hasta el nivel descriptivo, yo no voy a aportar nada, ¿no? Y a veces es una especie de zona de confort, tanto de algún estudiante, de algún asesor, que permite que, pese a que la línea de investigación esté en un mayor nivel, se haga una investigación exploratoria.
Una investigación exploratoria solamente corre cuando el tema es nuevo, recién está apareciendo. Ahí es exploratorio. Si no, ya no podría hacerse una investigación exploratoria, ¿correcto? Ahora, entonces yo decía, si se trata de que los 20 antecedentes me dicen que se trata de una investigación descriptiva, lógicamente yo puedo evaluar como investigador, mantener ese nivel, pero caracterizando de otra manera o añadiendo algo adicional de lo que ya se ha escrito, ¿no? Pero quizá lo mejor es ir evaluando si subo de nivel y pasar a un nivel relacional para que realmente haya un aporte en esa línea de investigación. Y recordemos que una investigación científica lo que tenemos que hacer es tratar de aportar algo nuevo a esa línea de investigación, ¿ya? Entonces, ahora, vayamos un poco más sobre esto, ¿no? En los propósitos de la investigación cualitativa y cuantitativa, decíamos, ¿no? Identificación, por ejemplo, de algunas variables, ¿no? Descripción de alguna variable. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el nivel exploratorio y descriptivo, como habíamos adelantado hace un instante, básicamente en el descriptivo es como que en el título haya una sola variable, ¿no? O un tema, ¿no? A partir del nivel relacional ya hay dos temas, ¿no? Asocio la variable A con la variable B. En el nivel explicativo digo las causas de A respecto de B. Y la otra voy a tratar pronosticar B a partir de A, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco. De repente, un tema bastante común, ¿no? Podríamos hacer un ensayo, ¿no? Si es que hablamos de un tema relativamente como lo que se suele plantear en las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tratar de asociar una variable con otra, pero son variables que ya vienen del nivel descriptivo, ¿no? Es decir, en el nivel descriptivo yo ya tengo un objeto de estudio, ¿no? Que en el nivel relacional ya no es solamente un objeto de estudio, sino voy a tratar de investigar dos temas, si queremos verlo así, o dos variables, ¿no? Por eso el análisis es bivariado a partir de ahí. En cambio, en el descriptivo, el análisis es univariado. ¿Por qué en el exploratorio no hablamos de univariado? Porque prácticamente el tema es novedoso, no se conoce mucho y es como que no podemos establecer claramente, ¿no? Quizá un ejemplo que ayuda mucho a esto es, por ejemplo, ¿no? Si yo puedo hablar de asociar, y creo que todos conocemos, el Producto Bruto Interno con la inversión, ¿no? Asociación voy a ponerlo así, de la inversión y el Producto Bruto Interno en Perú, ¿no? Voy a asociar la inversión por un lado y el Producto Bruto Interno por otro lado. Pero obviamente en el descriptivo tendría que ser la descripción del Producto Bruto Interno. Y en el exploratorio voy a tratar de hablar del nivel de producción, ¿no? Entonces, repito, identificación, ¿no? De las variables, ¿no? Del nivel de producción, pero en el descriptivo ya de manera concreta hablo de la descripción del Producto Bruto Interno. En el relacional voy a asociar una variable con otra. Efectivamente, el Producto Bruto Interno está relacionado con la inversión, con el gasto público, con el consumo. Pero en el nivel relacional voy a asociar la inversión con el Producto Bruto Interno. Otro hará el gasto público con el Producto Bruto Interno. O uno mismo podría hacer el consumo, la inversión y el Producto Bruto Interno, ¿correcto? Pero estoy relacionando. En el nivel explicativo voy a decir yo que el PBI, fíjense la diferencia, depende de la inversión, ¿no? El PBI es la variable en este caso dependiente y la inversión la variable independiente, ¿no? Entonces, las causas del crecimiento económico llamado PBI viene a ser la inversión, ¿ya? Ahora, yo en el nivel predictivo voy a decir lo siguiente. Si la inversión en el Perú, la inversión privada, aumenta en 5%, el PBI va a crecer, el PBI de Perú va a crecer en 1%, ¿no? A ver, para que se entienda mejor esta parte, vamos a ir por variables, ¿no?
En el exploratorio es el origen de las variables, no hay mucha claridad. En el descriptivo se empieza a caracterizar, ¿no? Pero mi variable de interés, ahí era el PBI, ¿no? Producto Bruto Interno. Y ya empiezo a caracterizar, ¿no? Esto es como ir a los años 30, ¿no? Donde recién se empieza a caracterizar esto de la explicación del Producto Bruto Interno, y encontraríamos lo siguiente, ¿no? Mi variable de interés, Producto Bruto Interno, y la caracterización, ¿no? ¿Qué cosa caracteriza el PBI? El consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público, las exportaciones, las importaciones. Hoy en día, por ejemplo, se habla de la calidad de vida, ¿no? Que no solamente es necesario el consumo, inversión, o no solamente se puede caracterizar a través del consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones, las importaciones, sino ya estamos hablando de calidad de vida, de bienestar, ¿no? ¿Ya? Bueno, en el nivel relacional, ¿ya? Ok, yo estoy haciendo una investigación descriptiva, voy a caracterizar el PBI de esa manera. Pero en el nivel relacional, por ejemplo, particularmente a mí me interesa analizar el PBI con la inversión, ¿correcto? Ojo, en el nivel descriptivo, el PBI era mi variable de interés, en otras palabras, mi objeto de estudio. Y las variables de caracterización, que no necesariamente van en el título, pero sí en el contenido, son las que he mencionado. Pero si yo voy a hacer una investigación relacional, ¿no? Imaginemos que esa línea de investigación llamada PBI va profundizándose cada vez más. En el nivel relacional, lo que yo voy a tener es mi variable de supervisión, ahora es el PBI. Y de ese conjunto de variables de caracterización que había en el nivel descriptivo, yo solamente voy a agarrar una, que sería la inversión. Entonces, mi variable asociada es la inversión y mi variable de supervisión es el Producto Bruto Interno, ¿correcto? Pero ojo, ahí no establezco dependencia. Fíjense, a mi variable equivalente a la dependiente la estoy llamando de supervisión, porque en el nivel relacional no hay dependencia. Ese es un gran error en las investigaciones. En todo el análisis de variables se suele poner dependiente e independiente. Solamente hay dependiente e independiente en el nivel explicativo, ¿ya? Y ese mismo tema voy a decirlo en el nivel explicativo de la siguiente manera. Mi variable dependiente viene a ser el PBI y mi variable independiente viene a ser la inversión. Yo digo, el PBI depende de la inversión, ¿no? El PBI depende de la inversión. En otras palabras, mi variable dependiente es el efecto y mi variable causa es la variable independiente, en este caso la inversión, ¿no? Entonces, la inversión es la causa del crecimiento económico, PBI, crecimiento económico, ¿no? En cambio, en el nivel predictivo ya no hablo de variable dependiente ni independiente, sino de variable endógena y exógena. El PBI sigue siendo mi variable endógena y mi variable exógena, inversión, solo que acá el análisis cambia. No me interesan las causas, sino yo digo, si la inversión aumenta, como puse el ejemplo, en 5%, la variable exógena, inversión, entonces el PBI aumentará en 1%, ¿correcto? Y al final tengo una variable evaluativa de monitoreo, ¿no? Es una variable para medir la eficacia, ¿no? Esto ya es cuando estamos en el nivel aplicativo, ¿no? Entonces, esto un poco también nos ayuda a comprender qué tipos de variables o cómo se denominan nuestras variables, ¿no? Para no confundir, porque muchas incongruencias en las investigaciones, en las tesis, en los artículos, existe que, o se plantea que la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? Y solamente eso debe ser exclusivo para el nivel explicativo, más no así para el nivel relacional, porque en el nivel relacional no hay causalidad. En el nivel explicativo sí hay una relación causal. Entonces, en el nivel predictivo, fíjense cómo va la figura, ¿no? En el nivel relacional yo asocio una variable con otra. Ya hay unos indicios de que pueda tener causalidad, pero no necesariamente. Ya en el nivel explicativo digo que una es la causa de la otra. Entonces quiere decir que ya estoy más arriba, más profundo. Y como ya hay causalidad, fácilmente yo puedo decir que si una aumenta, la otra aumenta, o si una aumenta, la otra baja, ¿no es cierto? Eso ya es en el nivel predictivo. Ahora, ¿con qué vamos a vincular esto rápidamente, ¿no? Por el tiempo. Entonces, ¿cómo saber dónde está nuestra línea de investigación? ¿En qué nivel está, no? Para eso tenemos que recurrir
a bases de datos, ¿no? Para establecer el alcance, el nivel, ¿no? La profundidad de la línea de investigación. Y entonces ahí tenemos que revisar los antecedentes, ¿no? Los antecedentes de una investigación. Y uno de los aspectos que no debemos dejar de lado es revisar las publicaciones en revistas indexadas, es decir, revistas que son publicaciones periódicas, son arbitradas, ¿no? Es decir, pasan por una especie de jurado ciego en el sentido de que la revisión para que ese artículo sea publicado es más rigurosa, ¿no? Entonces se trata de una revista especializada, selectiva, investigaciones de calidad que están en alguna base de datos. Rápidamente, esas bases de datos que ustedes pueden revisar, y a veces también cuando no sabemos qué investigar, siempre sugiero que entren a las revistas de nuestras áreas, ¿no? Lamentablemente, en el derecho, hay una sola revista indexada en Scopus en Perú, ¿ya? Las demás están en Latindex, ¿no? En Latindex hay otras revistas en el derecho, pero no en Perú, otra vez, las que están en Web of Science, en Cielo, ¿no? Etcétera. Entonces, ustedes, cuando entran a estas revistas, no a estas bases de datos, sino a las revistas, pueden ustedes encontrar qué es lo que se está escribiendo últimamente en el derecho, ¿no? Y eso a veces nos da ya bastante claridad en la temática, ¿no? Y es mucho más sencillo porque las revistas están, me refiero a las revistas de acceso abierto, están clasificadas, ¿no? Por números, generalmente tienen 2 publicaciones al año y ahí fácilmente podemos encontrar algún tema de nuestro interés. Si ya tenemos el tema de nuestro interés, ahí sí es recomendable entrar a estas bases de datos para ponerlo de acuerdo a los criterios de búsqueda y tratar de encontrar, pues, un tema o qué es lo que se ha escrito hasta este momento en la temática. Ahora, pueden entrar entonces a Latindex mínimamente, o sea, traten de, cuando ustedes hagan sus investigaciones, traten de ingresar mínimamente a Latindex, mínimamente me refiero porque hay otras revistas que no son arbitradas, por lo tanto, la calidad también va a ser menor, ¿no? La rigurosidad también va a ser menor. Y siempre busquen, ¿no? O traten al menos de entrar a Scopus, ¿ya? En Simago, ¿no? Ustedes ponen Simago Journal Rank, van a encontrar ahí todas las revistas que están publicadas, ¿no? O que pertenecen a este grupo de Scopus, ¿no? Que son revistas más rankeadas. Ahí están las mexicanas, colombianas, las chilenas, ¿no? Y como repito, una revista de Perú en Derecho, ¿ya? Pero hay bastantes inglesas, ¿no? Y efectivamente ahí se requiere el idioma inglés. Y con el inglés fácilmente también van a poder encontrar artículos muy interesantes, muy actuales y quizá les sirva incluso de guía para ustedes plantear una investigación. Pero la búsqueda tiene que ser bastante exhaustiva. Entonces, acá, ojo, acá solamente les da el listado, ¿no? El listado de las revistas que se encuentran dentro de Scopus, ¿no? Y de ahí simplemente conociendo cuáles son esas revistas, entramos en la búsqueda de revista por revista para ver qué es lo que se ha escrito, ¿ya? Bueno, esto simplemente lo he tratado de incorporar en esta conferencia a efectos de que algunos puedan tener el interés, ¿no? De navegar en estas bases de datos. Y para terminar, yo quería plantear esto de la estandarización, ¿no? Y ahí tenemos un problema en el derecho, ¿no? En el derecho, pocas son las revistas que están estandarizadas, contadas, diría yo, sobre todo las inglesas, es así, americanas también, pero las latinoamericanas o también las iberoamericanas no tienen esa estructura. Entonces, la investigación ha ido hacia la estandarización, ¿no? Y la estandarización nos permite tener varios cajones en un trabajo de investigación, sea investigación cuantitativa o sea investigación cualitativa. A veces en el derecho ha habido la figura de que, no,
no tenemos que estar dentro de esos estándares, ¿no? Y nos apartamos. Y si nos apartamos, nadie nos lee, ¿no? Nadie nos lee o tenemos menos, al tener menos nuestras investigaciones, al estar menos estandarizadas, lógicamente tienden a no ser leídas, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa estandarización? Este formato INRAD, ¿no? Tenemos una estructura bien marcada en una tesis, la introducción, métodos, resultados y discusión, ¿no? En la introducción básicamente va el problema, ¿no? Incluso acá van los antecedentes, ¿no? Si nosotros lo comparamos con una tesis, no es que no haya el marco teórico, ¿no? O las bases teóricas, sino eso va en la introducción en estos esquemas, ¿no? El método es cómo se realizó la investigación, los resultados, qué hallazgos se encontraron, y la discusión es qué significan esos hallazgos. Esto, de manera simple, lo vamos a ver en un esquema de tesis, ¿no? En el esquema de tesis, ¿qué es lo que aparece? Los datos de la identificación, título, autor, resumen, palabras clave, y el texto propiamente es introducción, pero no es porque estás presentando el trabajo, estamos haciendo ahí aspectos relacionados a la pregunta de investigación, al planteamiento del problema, la justificación, incluso la hipótesis, ¿no? En el marco teórico, obviamente eso ya dependiendo de la tesis, si es una tesis de maestría, ¿no? Marco filosófico, antecedentes y teorías, o si se trata de una tesis de pregrado, vamos a hablar de antecedentes, teorías y marco conceptual, ¿no? Luego viene la descripción de los métodos, igual, la presentación y análisis de resultados y la discusión. Y finalmente las conclusiones y las referencias bibliográficas. Repito, bajo el esquema que acabamos de ver, el INRAD, introducción, métodos, resultados y discusión, que esto da para hablar bastante, simplemente yo lo que quiero es presentar los dos esquemas de la cuantitativa y cualitativa, pero sustentada en esta estandarización, eso es lo que debemos tener en cuenta. Fíjense, entre el formato INRAD y este contenido de las tesis, lo que se añade básicamente es el marco teórico, ¿no? Pero no es que acá no aparezca el marco teórico. El marco teórico, lo que vamos a tener es que está dentro de la introducción, ¿no? Dentro de la introducción. No al detalle, pero sí al menos algunos aspectos esenciales. Lo que pasa es que el formato INRAD está hecho para encontrar resultados, para discutirlos, pero más no así para crear teoría, para profundizar esa parte, porque hay investigaciones en ese sentido, ¿no? Y, por lo tanto, para terminar, ¿no? Podríamos encontrar acá la estructura del cuerpo de la tesis, de la investigación cuantitativa y de la investigación cualitativa. Igual hay una introducción, esto ya está más estructurada, esto es una guía, ¿no? Las guías a veces tienen ese problema de parametrarnos mucho, pero debemos tomarlo simplemente como una referencia porque quizá nosotros podríamos tener algún interés de incorporar algo adicional y no habría problema, ¿no? Pero más o menos es esta, ¿no? La introducción, la relevancia, el planteamiento de problema, objetivos, la importancia y alcance de la investigación, las limitaciones de la investigación, la revisión de la literatura, que es el marco, lo que se llama el marco teórico, antecedentes, bases teóricas, definición de términos, que es el marco conceptual, hipótesis y variables, que normalmente este capítulo se pone dentro de la introducción, ¿no? Dentro de la introducción. Luego viene materiales y métodos, que no es otra cosa que el método, cómo se hizo la investigación, resultados y discusión. Lo que va a variar fundamentalmente entre un esquema de una tesis cuantitativa y una cualitativa es en métodos, ¿no? Es un poco lo que habíamos adelantado, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se fijan en el método acá, aparece análisis estadístico, ¿no? En el 4.5. En el 4.6, análisis de datos se habla, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que en la investigación cualitativa no se utiliza procedimientos estadísticos, ¿no? Ahora, el 4.4 de este esquema nos podemos referirnos a procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de información. Claro, uno diría, es lo mismo que el 4.5 de la cualitativa, solo que las técnicas de la investigación cuantitativa que habíamos adelantado son de un tipo acá y de otra forma acá, ¿no?
La técnica exclusiva en la investigación cualitativa dijimos que era la entrevista y de la cuantitativa la encuesta, solo que la documentación puede utilizarse tanto en la cuantitativa como en la cualitativa. Pero un tema interesante acá es el tema de las hipótesis, ¿no? Las hipótesis claramente aparecen en una investigación cuantitativa, ¿no? Hipótesis variables y la operacionalización de las mismas. Sin embargo, en las cualitativas no necesariamente hay hipótesis, por eso se plantean los supuestos, ¿no? Así se llama, supuestos hipotéticos dentro de la investigación científica. Y más propiamente, categorías, ¿no? Sistemas o categorías de análisis. Bueno, yo creo que más bien con eso estaríamos concluyendo. Ya creo que habrá oportunidad para profundizar. Hay muchos temas por seguir debatiendo, ¿no? Y seguir analizando. Les agradezco mucho por la atención prestada. Bueno, ahora creo que hay un espacio para las preguntas. Sí, doctor, muchas gracias por su participación al doctor Rodríguez. Vamos a comenzar la ronda de preguntas. Ya hay algunas manos levantadas, veo 3 manos levantadas. Y voy a pedirle... Previo a ello pediríamos al doctor que ya pueda activar su cámara también, por favor. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Juanita. A ver, vamos a comenzar. Por el WhatsApp me está escribiendo la doctora Fabiola García, que va a hacer una pregunta. Doctora Fabiola, Juanita, ¿puedes liberar el micro a la doctora Fabiola? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias, doctor Goicoechea. Gracias al doctor Rodríguez por su clase magistral y por su tiempo, por darnos un poco de sus conocimientos aquí a nosotros en el ICE. Y bueno, evidentemente, pues yo tengo una pregunta, tengo muchas, pero he elegido la que, digamos, la que nos puede ayudar a profundizar de manera general lo que usted ya nos ha venido diciendo. Y es principalmente en una tesis de pregrado. Cuando se trabajan los niveles de investigación, a veces se piensa que en una tesis de pregrado estamos o necesariamente se tiene que empezar con un primer nivel de investigación. Entonces yo quería consultarle, visto que usted nos ha comentado muchísimo sobre, digamos, los antecedentes y el análisis de antecedentes que se tienen que hacer para poder identificar en qué nivel de investigación se está dentro de esta línea de investigación que se elige. En realidad no depende si estamos dentro de una tesis de pregrado o una tesis de posgrado, ¿verdad, doctor? Eso quería que nos comentara. Muchas gracias. El micrófono está apagado del doctor. Doctor, doctor, su micrófono está apagado. Ahora sí. Sí, Fabiola, muchas gracias. Sí, Fabiola, muchas gracias. Efectivamente, a veces se cree que una investigación doctoral tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se habla de una investigación explicativa, ¿no? De un nivel más profundo. Pero eso no está asociado a la investigación doctoral en estricto, ¿no? Ni a la maestría. Se supone que es en función, o sea, el nivel va a depender del estado actual del conocimiento, ¿no? Ahora, yo me imagino que más adelante en Perú tendremos una figura como México, que es una experiencia que pude observar claramente, donde los investigadores desde el inicio, es decir, desde el pregrado, ya van seleccionando su línea de investigación, que es más o menos lo que hoy día hay en RENACYT, ¿no? Entonces, de esa manera hay como un seguimiento y del propio investigador en abocarse a esos temas, ¿no? Entonces, yo puedo fácilmente en el pregrado hacer una investigación sobre un tema y posteriormente, ¿no? En una maestría, continuar, ¿no? Continuar un poco esa temática, ¿no? Y eso es genial y así debería ser. Pero todavía en nuestro país no está ordenado de esa manera, pero efectivamente, ¿no? Una investigación, el nivel de investigación va a depender de lo que se haya escrito hasta ese momento en esa línea de investigación.
Gracias, doctor. A ver, tengo 4 manos alzadas. Voy a comenzar con la que veo primero. Juanita, ¿podemos liberar el micrófono de Úrsula Vilma Bazán, por favor? Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Yo tengo una consulta respecto a mi caso particular en mi tesis de maestría en Derecho de Familia. Mi tesis es evidentemente cualitativa, utilizando método inductivo, y mi pregunta es la siguiente. Si mi pregunta en la investigación es de qué manera un principio A se ve afectado por la falta de regulación expresa de derechos de un grupo B, sigue siendo una investigación descriptiva por el simple hecho de ser cualitativa, porque claro, obviamente yo no estoy usando instrumentos estadísticos que haya creado, estoy utilizando entrevistas, análisis documental y analizando sentencias del Tribunal Constitucional que tienen que ver directamente con mi tema, que no son muchas, solo son 4, ¿no? Porque no existen más. Entonces, ¿sigue siendo descriptiva mi investigación? Claro, efectivamente, Úrsula, ¿no? El hablar de qué manera, de qué forma, nos lleva básicamente a una descripción, ¿no? Y por las mismas técnicas que acabas de mencionar, ¿no? Hablas de entrevista, ¿no? Hablas de la documentación, ¿no? Que son técnicas exclusivas de la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, la pregunta ya nos marca la pauta, ¿no? La pauta, pero ojo, para hacer la pregunta, necesariamente antes hemos tenido que hacer la revisión de los antecedentes, ¿no? Por eso es que uno ya plantea su pregunta orientada hacia un determinado sentido, ¿no? En efecto, entonces, si es que ya producto de la revisión de los antecedentes se plantea esa pregunta, esa es una pregunta que está dentro del ámbito del nivel descriptivo, ¿no? Y por lo tanto, al estar dentro del nivel descriptivo o específicamente cualitativo, ya las técnicas son específicas, ¿no? Que serían las que hemos mencionado. Me quedó clarísimo, muchas gracias. Gracias, Úrsula, gracias, doctor. Puede liberar su micrófono, Ani Milagros. Muy buenas tardes, doctor Vladimir. Mi pregunta va sobre todo después de haber ya averiguado los antecedentes y pues la mayoría son o se encuentran en nivel descriptivo y yo elijo o opto por elevar la investigación a un nivel relacional. ¿Cuál sería mi propósito ahí con las variables? ¿Solamente determinar si existe la relación o qué es lo que buscaría mi tesis con respecto a este nivel? A ver, correcto, Ani. Efectivamente, ¿no? Si yo estoy en el nivel relacional, me interesa qué tipo de relación hay. Porque acuérdense que en el nivel descriptivo yo describo mi variable de interés, ¿no? Describo cómo está, ¿correcto? Pero yo en el nivel relacional lo que voy a tratar es de asociar y decir, entre esta variable A y B hay una relación positiva o hay una relación negativa, ¿no? Entonces me interesa saber qué tipo de relación hay entre esas variables, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Cuando mis dos variables son categóricas, por ejemplo, yo tendría que aplicar un chi cuadrado, ¿no? Como método estadístico, como prueba estadística, un chi cuadrado. Pero si mis dos variables son numéricas, ¿no? El ejemplo que yo planteé, PBI e inversión, son dos variables numéricas. Yo tengo data numérica de los últimos 20 años. Entonces, yo ya no puedo aplicar un chi cuadrado, ¿no? Porque hasta eso hay que conocer en la variable. Eso me permite a mí saber o comprender qué tipo de prueba estadística voy a utilizar. Entonces, si mis dos variables son numéricas, y estoy en el nivel relacional, yo puedo aplicar una correlación de Pearson, ¿no? Un gran error en las investigaciones es que se aplica la correlación de Pearson cuando las variables son categóricas, ¿no? Y eso es un error grave que se encuentra en las investigaciones, ¿no? Entonces, generalmente, si las variables son categóricas, ¿no? Se tiene que aplicar otra prueba, incluso puede ser la T de Student, ¿no? Pero
el chi cuadrado es la más estándar, pero no puedo utilizar la correlación de Pearson porque su construcción como prueba estadística está asociada netamente a que las dos variables sean variables numéricas, ¿no? De eso se trata. Gracias, doctor. Carlos Marín puede liberar su micro también. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Una consulta simple. Si mi trabajo de investigación incluye dentro de la parte explorativa y de descripción, utilizo la relación de realidades distintas para un mismo problema aplicativo. O sea, hay un problema A en nuestra realidad en el Perú y utilizo como variable de descripción o como para describir el problema, para un mejor entendimiento, la relación con países que han tenido ese mismo problema, pero que están en diferentes realidades. En este caso, ¿ya pasa a un nivel ya relacional o es solamente me estoy centrando en tratar de explicar mejor el tema que busco? Ya. Carlos, claro. Entendería que estás en el nivel descriptivo, solamente que como es una variable de interés, la quieres simplemente comparar, como es en el derecho. En el derecho nosotros podemos comparar qué es lo que pasa en un país, otro país, ¿no? No te pongo el ejemplo. Esta investigación para un artículo científico, principio constitucional del equilibrio y estabilidad presupuestaria, por ejemplo, lo analizo fundamentalmente Perú, ¿no? A través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? El alcance en sí, ¿no? de lo que implica este principio constitucional, pero también hago un análisis del derecho comparado, pero específicamente de la Alianza del Pacífico. Pero mi objeto de estudio sigue siendo el principio constitucional de equilibrio y estabilidad presupuestaria, ¿no? Entonces, este tema, el hecho de que lo analice en el contexto de la Alianza del Pacífico sigue siendo una variable de interés, no solo una, y por lo tanto está en el nivel descriptivo. Doctor, pero para complementar nada más, por ejemplo, si mi investigación va relacionada, por ejemplo, al fenómeno del narcotráfico en el Perú y todos los conexos que trae, ¿estaría en lo correcto relacionarlo, por ejemplo, con la situación que pasó en Colombia? Claro, claro. Y me sirve solamente de descripción. Claro, es que el narcotráfico viene a ser tu variable de interés, ¿no? Tu variable de interés, que puede tener una serie de caracterizaciones, ¿no? ¿Correcto? En el Perú. Pero esa misma variable puede tener otra caracterización en otro país. Podrás encontrar algunas cosas similares, ¿no? Pero tu variable de interés es el narcotráfico, ¿no? Entonces, eso es justamente. Ok, muchas gracias, doctor. Okay. Gracias, Carlos. José Alfonso puede hacer su pregunta. Bien, buenas tardes, doctor Vladimir. Felicitaciones por la exposición. Una consulta, mire, yo tengo idea general de lo que es así investigación cualitativa, pero me gustaría, por favor, que si fuera posible, resuma cómo es el procedimiento a partir de la construcción de las categorías. ¿Cómo puedo ir desarrollando toda esa parte de la metodología? O sea, como para tener una idea general de lo que se hace en una investigación cualitativa. Ya, correcto, José. Sí, a ver, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Va a depender si estoy en nivel exploratorio o el descriptivo propiamente, ¿no? El exploratorio va a basarse esencialmente en entrevistas, ¿no? Yo puedo, a raíz, a ver, lo que ha pasado, el coronavirus, ¿sabes? El coronavirus cuando apareció, ¿no? En los distintos campos de conocimiento, ¿no? No solamente en la medicina. Tenemos el impacto que ha tenido, hoy día ya se habla del impacto en la economía, en la gestión de empresas, etcétera, etcétera, ¿no? En el propio derecho, ¿no? También, en la salud, ¿no? Tenemos muchos ámbitos. Pero cuando apareció, ¿qué sucede? Claro, esto es científicamente, o desde el punto de vista científico, es lo ideal, ¿no? Que todos los campos del conocimiento se aboquen, ¿no? A una línea de investigación, ¿no? Pero pocas veces se ve eso. En este caso, por el impacto que tiene una pandemia, todas las ciencias, todas las revistas
han dedicado números especiales a investigaciones orientadas a este tipo. Entonces, pero cuando aparece es exploratoria, ¿no? Cuando aparece, por ejemplo, un médico tiene un paciente y no sabe, en realidad lo único que está haciendo es diagnosticar, le va a preguntar qué es lo que tiene, qué es lo que pasa, cuáles son sus síntomas, pero no puede generalizar, ¿no es cierto? Es lo que se llama el estudio de caso. Por ahí tiene 2, 3, 4 pacientes y eso es más que suficiente. Y los resultados, los que encuentren esos pacientes, los puede publicar. Y es una investigación exploratoria. Pero más adelante vamos teniendo más evidencia y esto pasa a un nivel descriptivo. Empiezo a caracterizarlo de mejor manera, ¿no? Después ya estoy a nivel relacional y voy a seguir caracterizándolo un poco más, ¿no? Es decir, voy a empezar a asociar a, por ejemplo, a los que sufren depresión, a los que sufren de diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, voy haciendo investigaciones en ese sentido. Pero, efectivamente, entonces, en el nivel o en la investigación cualitativa, lo que voy a hacer es, primero, mi variable. Mi variable en este caso sería este problema, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, lo que yo tengo que hacer es identificar si se trata de una variable categórica o si se trata de una variable numérica. Básicamente acabamos de hablar de una variable categórica, es nueva, ¿no? Y como yo ya tengo esas categorías de análisis, lo que voy a hacer es una subdivisión de las dimensiones de esa categoría a efectos de que una entrevista, ¿no?, que generalmente va a ser la semiestructurada, pueda plantear yo a los entrevistados determinados aspectos para tratar de recoger, ¿no? Y puede pasar esto, y suele pasar esto en la práctica, ¿no? Hago una entrevista a 5 personas de 5 aspectos, ¿no? Y en una tabla pongo cada uno de los puntos que se preguntaron y entrevistado 1, entrevistado 2, hasta el entrevistado 5. Entonces, eso es lo que yo voy a recoger finalmente de esa investigación, ¿no? Porque yo planteé una entrevista semiestructurada donde, por ejemplo, habían 4 preguntas bien marcadas, ¿no? Y quizá la quinta era un poco en función a lo que iba el desarrollo de la entrevista y se ha dejado un poco abierta para los entrevistados, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco la asociación, que en sencillo es, no hay antecedentes porque se trata de una investigación exploratoria y por lo tanto yo a través de la definición de mis categorías, las dimensiones de mis categorías, yo tengo que plantear estas preguntas a mis entrevistados, ¿no? Entonces ya tengo mis preguntas que las voy a hacer extensiva con cada uno de estos entrevistados, pero con la finalidad de tratar de recoger información que están vinculadas a esas dimensiones. Y las dimensiones lo que van a tratar simplemente a lo mucho es de caracterizar, definir algo, como decíamos, ¿no? Identificar, comprender. Esas son los propósitos de esta investigación. Por eso son investigaciones bastante básicas. Muchísimas gracias, doctor. Clarísimo. Gracias, doctor. Por temas de estrechez de tiempo, solamente nos quedamos con estas 2 preguntas que están con la mano alzada y van a oralizar. Voy con Shirley primero y luego con Ninosca. Shirley, puede preguntar. Gracias. Buenas tardes, doctor Vladimir. ¿Cómo estás? En tesis de pregrado, si quisiera formular un proyecto de ley, ¿qué tipo de nivel se aplica o se recomienda? Formular un proyecto de ley como producto o llevarlo a una tesis. Llevarlo a una tesis. Ya, correcto. A ver, va a depender mucho, ¿no? En primer lugar, siempre los protocolos, ¿no? Primero partiendo de que el protocolo lo permita, ¿no? Porque los protocolos que establecen las universidades finalmente se han hecho para respetar, ¿no? Particularmente, yo considero que en el derecho sí debería incorporarse, al menos opcional, de que eso termine en un proyecto de ley, ¿no? Sí deberían contemplar en el derecho, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que yo debo seguir las estructuras que he planteado en función a la temática, ¿correcto? En función a la temática, y terminar con una propuesta, ¿no? Con una propuesta que sería el proyecto de ley.
Y un proyecto de ley tiene otra connotación, ¿no? Un proyecto de ley tiene, pues, una justificación propiamente, la fórmula legal, un análisis costo-beneficio, ¿no? Para poner en sencillo, ¿no? O sea, en estricto son antecedentes, el proyecto de ley, justificación, el análisis costo-beneficio, el impacto de la norma en la vigencia nacional y la fórmula legal. Eso es básicamente un proyecto de ley. Entonces, la justificación prácticamente va a estar en línea con lo que se haga en la tesis, ¿no? Pero el análisis costo-beneficio no hacemos en una tesis en derecho, ¿no? Eso más bien brilla por su ausencia, sin que también en los proyectos de ley en Perú se haga un verdadero análisis costo-beneficio. Pero ahí se suele establecer los impactos positivos y negativos que podría tener la norma. Generalmente se resaltan los positivos. Y la fórmula legal es, si es que vamos a crear un nuevo marco normativo, ¿no? Es una cosa, o modificaciones, ¿no? Modifícanse, ¿no? Modifícanse los artículos tal de la ley del impuesto a la renta, modifícanse los artículos, o incorpóranse los artículos, ¿no? Entonces, eso por el lado del proyecto. Pero, ¿qué es lo que pasa en estricto de la tesis? La tesis va a estar marcada fundamentalmente por los antecedentes, ¿no? Es decir, los antecedentes en investigación científica. Si esos antecedentes, por ejemplo, han llegado hasta el nivel explicativo, lógicamente yo voy a hacer una investigación de ese nivel, ¿ya? Ahora, como proyecto, ¿por qué me sirve? Por ejemplo, podríamos utilizar esto de las bolsas plásticas. Yo como proyecto, dentro del proyecto, podría asociarla a esta investigación en el sentido de que yo pueda hacer una investigación de tipo experimental, ¿no? La explicativa tiene dos partes, así como la descriptiva tenía una parte cualitativa y una cuantitativa. La explicativa tiene una parte experimental y una parte observacional hacia abajo. La observacional no hay experimento. De la mitad para arriba sí hay experimento. Entonces, el experimento consiste en hacer una encuesta antes y otra después, ¿no? Un cuestionario antes y un cuestionario después. Pero yo podría hacer el cuestionario, por ejemplo, con el uso de bolsas plásticas, ¿no? Para ver el impacto que tendría esas bolsas plásticas. O podría hacer el tema esto de los autónomos también, ¿no? Que amerita hacer investigaciones de carácter explicativo porque son temas que han llegado hacia ese nivel. En el derecho no se hace mucho en ese nivel, ¿no? Al menos en estos dos temas. Y por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo a partir de ahí? Hacer el proyecto de ley como propuesta, pero ahí sí tendría un buen sustento de por qué a través de un experimento no se recurrió, por ejemplo, al semáforo y sí se recurrió al octógono. Eso sería producto de la investigación. En cambio, ya en el proyecto de ley ya creas el marco normativo para el uso o para obligar a los productos de las empresas a que utilicen estos octógonos, ¿no? Eso más o menos sería. Ya, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y la última pregunta, puede liberar su micrófono Ninosca Pérez. Gracias. Sí, doctor, muchísimas gracias por la exposición y una breve consulta. Con respecto a la investigación aplicada, ¿cómo podremos identificar en términos de lo que mencionó la calibración evaluativa? Ah, ya. Lo que pasa es que tanto la investigación aplicada lo que busca es, no sé si recuerdan ahí, es qué tan eficiente o hacer el monitoreo de nuestra variable, ¿no? Porque ya hemos llegado al nivel predictivo, ya pues, ¿no? Y después del nivel predictivo viene el monitoreo, ¿no? Es un poco, podríamos poner un ejemplo médico más sencillo por el momento, la diabetes, ¿no? Ya de la diabetes ya sabemos cuáles son los factores que originan la diabetes, ¿no? Y también podemos predecir, ¿no? Si una persona tiende a la obesidad, si una persona tiende a consumir alcohol, cigarrillo, vida sedentaria, por poner unos ejemplos, ¿no? Lo más probable es que padezca de diabetes, ¿no? Nivel predictivo, ¿correcto? Entonces, la calibración, la eficiencia, el monitoreo va a estar en que, por ejemplo, en este caso, que los parámetros se encuentren dentro de lo permitido, ¿no? Porque si no, ya entraríamos a una situación de
de alerta, ¿no? Y monitorear, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer frente a ello, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? Y es como retomar las investigaciones y tratar de incorporar otros factores, ¿no? A partir de ahí, hay estudios, pues, en este ejemplo que estoy planteando, que sostienen ya que la diabetes, ¿no? Científicamente, es un patrón de consumo que seguimos repitiendo en nuestros padres, ¿no? Es decir, va contradiciendo lo que tradicionalmente se creía que la diabetes es hereditaria, ¿no? Es decir, no, mi padre tuvo, yo soy propenso a diabetes, pero ¿saben por qué somos propensos a la diabetes? Porque repetimos el patrón de consumo, ¿no es cierto? Entonces, ¿el Estado qué hace para prevenir ello, ¿no es cierto? Un poco para que esos indicadores de monitoreo que están arriba, ¿no? Nos permitan, ya se saben las causas, pero acá estamos introduciendo otra causa, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo podemos ir mejorando la eficiencia en el tratamiento de la diabetes? Monitorear de mejor manera esta enfermedad. Gracias, doctor Rodríguez. Bueno, a nombre del decano de facultad, el doctor Romero, a nombre de las autoridades de la Facultad de Derecho y el mío propio, agradecerle por tan brillante exposición. A veces el tiempo nos juega en contra, ¿no? Las chicas tienen otras clases, otras obligaciones y bueno, me queda más que cortar la conferencia reiterándole los respetos, el agradecimiento por tan brillante ponencia e invitando a la comunidad universitaria a la próxima conferencia, a la cual se le va a notificar oportunamente a sus cuentas Unife. Muchísimas gracias, doctor. Juanita, muchas gracias. gracias. Puede cerrar la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes.